Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro programa más de Rema, Tiempos de Entendimiento, donde estamos abordando siempre el mismo tema, como hemos estado hablando, que el tema central es la venida de Cristo. Estamos hablando acerca de la preparación de la venida de Cristo y cómo el pueblo de Dios tiene que estar velando, ¿verdad? En esas vigilias en las que tenemos que estar despiertos y velad en todo tiempo, ¿verdad? Porque no se sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Entonces hemos estado hablando acerca de la limpieza, de las fuentes, de los que ven, entran y heredan, del bautismo, del alimento, de la evolución. Son cosas que dentro del cristiano tiene que haber, son procesos de pureza y de limpieza, de purificación. Entonces ya estamos en el programa, estamos llegando a unos momentos muy, muy hermosos, muy importantes, como lo son todos, pero ahorita donde estamos hablando acerca de la preparación, donde el programa pasado estuvimos hablando de Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados con ellos en el aire, cuando hablamos de Apocalipsis 12:5, que es arrebatado un niño. Y vemos que en Apocalipsis 12:6 la mujer regresa a lo que conocemos como tribulación y pasa la tribulación y la gran tribulación. Esto fue lo que empezamos a hablar el programa pasado. Hicimos 2 programas para poder explicar este pequeño esquema que tenemos aquí en la pizarra. Entonces, estábamos hablando, le seguimos un poquito la huella a la mujer, ¿verdad? Que la mujer entra a la tribulación y que es guardada ahí por 3 años y medio. Está hablando de cierto número de días, ¿verdad? Que es guardada ahí, pero el total de los días nos da 3 años y medio, en lo cual hablamos de Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 7:9, que estas son las multitudes que nadie puede contar, son multitudes que no se pueden contar, que están vestidos de blanco, los cuales tuvieron que lavar y blanquear sus vestiduras en la gran tribulación. Estos son aquellos de Apocalipsis 7, 13 y 14 que suben, ¿verdad? Que también lo vemos en Apocalipsis 24. En Apocalipsis 7, 14 dice que son multitudes de blanco que no se pueden contar. Esas son las multitudes de blanco que no se pueden contar, y estuvimos hablando de que en Apocalipsis 12:5 hay un niño que es arrebatado. Ok, esto sería aquí. Dijimos que antes de Primera de Tesalonicenses 4:16, antes de ese sonido de trompeta, cuando desciende el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, y habla de un arcángel, ¿verdad? Con voz de arcángel. Entonces hay 3 cosas que está marcando, en las cuales dice que sería Apocalipsis 12:5, donde va a haber el arrebatamiento. Pero de aquí para acá estamos viendo un tiempo donde hay una limpieza previa, donde si nos limpiamos y llegamos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados como ese niño que habla Apocalipsis 12:5. Si no llegamos a la estatura, no tomamos la limpieza previa a este evento de tribulación, aquí en la tribulación y gran tribulación hay una limpieza también para los que se quedaron, que esa limpieza sería la que hablamos en Apocalipsis 7, 13, 14, que estos son los que lavan sus ropas y blanquean sus vestiduras
en la gran tribulación, en la sangre del Cordero. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces quiero aclarar otra vez. Estamos diciendo que antes de llegar a 1 Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 12:5, estamos viendo que hay una limpieza previa, ¿verdad? Hay una preparación para lo que viene, ¿verdad? Entonces, vimos los avergonzados en la boda, vimos los que no tienen las ropas, las vestiduras adecuadas a la ropa, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo todo eso, en lo cual vemos que había procesos para limpieza. Hablábamos de permanecer, hablamos un poquito de las iglesias también, ¿verdad? Hablamos de dos iglesias, de la que una era Éfeso y la otra era Pérgamo, y dimos ciertos ángulos ahí. Ok, ahora siempre sobre el mismo tema, pero ya no nos vamos a meter aquí, sino que vamos a estar hablando siempre de la limpieza previa a sería a este evento de 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos. Antes de que pase este evento en la tierra, que es el que todo cristiano estamos esperando, que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, antes de este evento, de estos dos versículos que tenemos, en 1 Tesalonicenses y de Apocalipsis 12:5, solo puse dos, pero hay más. Pero solo para que podamos entender lo que estamos hablando, solo te puse dos versículos que nos están hablando del arrebatamiento, pero hay muchos más versículos, ¿verdad? Pero antes de estos dos versículos, vamos a hacer esto, mira. Entonces vamos a hacer esto aquí. Vamos a estar viendo todo lo que va a ser limpieza antes de esto, de estos dos versos. Porque después de aquí para acá, ya hablamos un poco de los que no llegaron a limpiarse. Entonces vamos a estar viendo cosas que nos van a ayudar a poder llegar a alcanzar ese galardón, esa corona, ese galardón, ese pago que habla de que va a traer el Señor Jesucristo cuando venga en su venida secreta. Entonces todo lo que estamos hablando es alrededor de la venida secreta del Señor Jesucristo, en lo cual me va a ser necesario abordar ciertos versículos para que podamos entender este ángulo. Ahorita lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante va a ser de, si me puedes poner la foto, por favor. El tema va a ser ese, ¿verdad? Sería el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo y de la importancia que tiene el Espíritu Santo en este tiempo, en nuestras vidas, de lo que tiene relacionado el Espíritu Santo con nosotros. Vamos a estar abordando ahorita un poquito de eso, porque la importancia que tiene el Espíritu Santo en nosotros es muy grande, y la iglesia en estos tiempos, yo lo creo y lo estamos viendo, y vamos a abordar unos versículos más adelante conforme vayamos viendo este tema, en la cual se ha perdido la importancia que es la del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es algo muy importante en nuestras vidas, pero para eso necesito marcarte. Para mí es más fácil así, para que podamos entender toda la palabra, como este es un programa en el cual nos estamos dando un tiempo, no para predicar solamente la palabra, sino que para enseñar acerca de la palabra, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder enseñar acerca de la palabra, pues nos abocamos a ciertas herramientas que necesitamos, ¿verdad? Como lo que es la pizarra, usamos los versículos, porque todo es a la luz de la palabra, ¿verdad? Todo es a la luz de la palabra, nos apoyamos en la palabra para poder tener un ángulo más claro de la Biblia, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, si me puedes poner el primer versículo, lo vamos a poner ahí en grande, ¿verdad? Para que nos lo lea nuestra hermana Julia,
Y así vamos a ir avanzando poco a poco en esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hermana Julita, si me puedes ir ayudando con la lectura, por favor, que sería el primer versículo donde vamos a estar hablando de lo que es pusimos Éxodo ahí. Amén. Entonces vamos a estar ahí. Sería Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. Ajá. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza. Ajá. Así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Aleluya. Entonces estamos viendo ese versículo. ¿Por qué lo estamos poniendo? ¿Qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Me podrán decir. Entonces necesitamos poner un poquito de base para lo que vamos a hablar. Entonces vamos a empezar a abordar un poquito acerca de esto. Ya si me puedes, ya regresar a la pantalla, por favor. ¿Verdad? Entonces, mira, pues estamos aquí haciendo una pequeña limpieza, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a limpiar porque vamos a empezar a hablar acerca de algo muy importante. Todo es importante, pero esto nos va a ubicar en una línea de tiempo. A mí me gusta mucho, he aprendido por medio de tanto como el apóstol Sergio Enríquez como el apóstol Edwin, trazar líneas de tiempo porque nos dan, como lo mismo es una línea de tiempo, nos ubica en tiempos en los que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Entonces léeme otra vez el Éxodo, por favor. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde ahora estás es tierra santa. Aleluya. Entonces, mira, pues, ¿por qué estamos leyendo eso de Éxodo? Porque ahorita el tema, como te decía, el centro es la venida de Cristo. Pero todo lo que hemos venido hablando, como lo hemos dicho, está el centro, que es la venida de Cristo. Y hay muchos rayos que apuntan, muchos temas, muchas cosas que tenemos de qué agarrarnos para la perfección, para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces ahorita te quiero explicar algo. Que en el Antiguo Testamento, vamos a ver, tengo aquí el azul, okay, con este. Vamos a ver aquí, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el Antiguo Testamento, ahí está trabajando, cuando nosotros vemos, está trabajando el Padre. Está trabajando el Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, para poder trasladar bien la idea. Mira, pues aquí en el Nuevo Testamento, este es un tiempo, ¿verdad? Voy a poner aquí un tiempo donde el que está trabajando es el Padre, ¿verdad? Pero también con él trabaja, lo vamos a poner con, creo que los más fuertes que tengo son estos, no sé si cómo se va a ver aquí el verde, pero está el Padre, ¿verdad? Pero con él también trabaja el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por eso te lo puse en rojo, es el tiempo del Padre. Pero también trabaja el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora que voy. En el Éxodo, cuando empezamos a ver, solo te voy a poner cuando hablamos de una sombra o figura, estamos hablando como, digamos, una sombra. Se ve la sombra de una mano, se ve que son 5 dedos, es una mano humana, pero no se ve si la piel es blanca, si la piel es negra, si es mano de mujer o es mano de hombre. Solo se ve que es una mano
humana y uno distingue que se ve la mano, los dedos están completos, se puede ver si la mano es grande o es pequeña, se puede distinguir por la sombra, ok. Entonces allí dice, en el Éxodo dice que estaba la zarza. Entonces para darte un ejemplo, entonces va Moisés y camina y ve a la zarza. En ese lado vemos que la voz es el Padre, la zarza es el Hijo y el fuego es el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que está la colaboración de los tres, pero el que está hablando es el Padre, porque es el tiempo del Padre, ¿verdad? Es como cuando hablamos de la palabra profética más segura. Entonces estamos hablando de que eso está, ahí era el Padre hablando, ¿verdad? En toda la Biblia está el Padre, en toda la Biblia, mira, quiero poner estas bases para que no haya confusión. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay tiempos de trabajo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces está el tiempo del Padre, está el tiempo del Hijo y está el tiempo del Espíritu Santo, que a eso te quiero llevar. Entonces quiero explicar eso. Entonces vamos a leer el siguiente versículo, porque tal vez en ese no nos queda muy claro, pero lo di por un ejemplo porque hay unos que sí ya lo entienden y otros que no, pero te lo estoy dando para que nos vayamos nivelando. Entonces vemos ahí en la zarza, como te decía, que la zarza, en la voz que sale de la zarza está representada en el Padre, porque es el Padre que le está hablando a Abraham. La zarza sería el Hijo y el fuego es el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Pero vamos a verlo en un versículo, porque ahí está en Éxodo, pero regresemos un libro antes, que digamos que es el Génesis, la genética de la Biblia. Entonces hablemos de Génesis. ¿Qué es lo que nos habla el Génesis? Para un claro ejemplo aquí. Vamos a verlo. Leámoslo, por Amén. favor. Génesis capítulo 22, versículos 6 y 7. Uh-huh. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ok, déjame ver si ese era el que teníamos que ver. Ok, sí, ahí está. Okay. Entonces vemos, sí lo tenemos ahí en grande. Ok. Entonces vemos ahí, solo te lo pongo en grande para que le pongamos un poco más atención al versículo para que no nos perdamos en la enseñanza. Entonces te puse en amarillo que ahí está Abraham. Abraham representa al Padre, ¿verdad? Está Isaac, su hijo, que Isaac ahí representa a Jesucristo. Y está el fuego, que está representado en el Espíritu Santo. Entonces vemos muchas veces que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está representado como los elementos. Entonces aquí en ese sería el fuego. Cuando vemos el fuego, entonces dice, tomó Abraham la leña del holocausto. Pongámosle mente a lo que hizo el Señor Jesucristo. Y la echó sobre Isaac. Entonces había leña y aquí la leña la llevaba cargada y Isaac. Yo no sé si la llevaba en sus hombros o qué, bien, porque dice que la echó sobre él, ¿verdad? Entonces la llevaba en sus hombros. Entonces Isaac llevaba la leña, Jesucristo llevaba el madero. Luego tomó en su mano fuego, ahí va el Espíritu Santo. Entonces, para el sacrificio que se había pedido iba el Padre, iba el Hijo, iba el Espíritu Santo. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento escondido está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es el tiempo del Padre, donde el Padre está explicando lo que se iba a hacer cuando el Hijo viniera, ¿verdad? Entonces, y el cuchillo, y juntos siguieron caminando, y entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío, le dice. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí quedémonos, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces ya regresemos a la pantalla compartida. Y siempre dejándome el versículo para así como lo que tenemos, ¿verdad? El split que tenemos ahí. Entonces vemos
que en este tiempo del Antiguo Testamento está trabajando el Padre, que es ese es el tiempo del Padre, y donde está trabajando también el Hijo y el Espíritu Santo, pero el que está trabajando directamente es el Padre, ¿verdad? Donde dijimos que Abraham es el Padre, Isaac es el Hijo, y el Espíritu Santo viene a ser el fuego. Entonces quiero ver si lo pongo, cómo lo vamos a hacerlo aquí para que nos quede bien la enseñanza. Quiero, aunque me va a tomar un par de programas esto, pero quiero que lo podamos ver bien, ¿verdad? Entonces viene aquí y vemos que está el Hijo, ¿verdad? Vamos a ponerle el Hijo. Entonces vemos aquí. Vamos a poner, ese sería Génesis. Si me lo puedes dar la cita, por favor, para yo ponerla aquí. Eso, lo que estamos viendo aquí sería en Génesis 22:6, ¿verdad? Ese sería el capítulo que estamos viendo, Génesis 22:6, donde dice que estamos viendo que el padre sería Abraham. Mírame si Abraham está con, ¿cómo sería? Abraham con H intercalada. ¿Dónde va aquí? ¿Así? Ajá. Ok, Abraham. El Espíritu Santo sería el fuego y el Hijo sería Isaac. ¿Estamos bien ahí? ¿Verdad? Ok, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, estamos viendo eso. Solo quiero repetir aquí. Entonces, estamos viendo que en Génesis 22:6, ahí está Abraham, está el fuego y está Isaac. Estamos viendo esa representación ahí de cada uno de ellos tres. Y estamos aquí abordando Génesis 22:6, ¿verdad? Que sería el tiempo de lo que dijimos del Antiguo Testamento, donde dijimos que este sería el tiempo del Padre. Entonces no sé si vamos a ver si lo pongo aquí con azul para poderlo distinguir un poquito, ¿verdad? Para una separación, ok. Sigamos con el siguiente verso, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, Génesis. Quiero ver algo aquí muy interesante. Déjame ver. Dame un tiempecito, hermano. Vamos a ver Mateo. Ok. Vamos a ver aquí siempre en este versículo algo que ya dejé aquí. Entonces vemos Génesis 22:6. Algo interesante que vamos a abordar ahí, que yo te lo puse en blanco, es que viene Isaac y hace una pregunta. La pregunta que él hace es, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta al padre. Entonces hay una plática ahí. Entonces tú puedes ver que tengo Génesis 22:6, 7. Aquí vamos a ver. 22:6 al 7. Pero más adelante, en Génesis 22:13, ¿verdad? En Génesis 22:13 viene ahí y la pregunta que le hace Isaac le dice, ¿dónde te lo dejé en blanco? En Génesis 22:6, ¿verdad? Allá abajito en blanco está. ¿Dónde está el cordero? Ahí está con signo de interrogación. ¿Y dónde está el cordero, padre? Le dice. Padre, aquí traemos la leña, traemos el cuchillo, traemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Le dice. Entonces, más adelante en Génesis 22:13 dice, Abraham levantó los ojos ya cuando iba a sacrificar a su hijo. Le salió una voz y Abraham levantó entonces los ojos y vio a sus espaldas había un carnero, te lo puse en rojo, había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea que aquí estamos viendo que en vez de que sacrificaran a Isaac, en ese tiempo Isaac llevaba la leña, iba subiendo como Cristo con
con la cruz cuando iba rumbo a ese monte de las calaveras, dice, ¿verdad? Entonces cuando iba para ahí, para el Gólgota, le llaman también, iba para allá, Cristo, con la cruz. Así iba Isaac y iba el padre con él. Entonces le pregunta, padre, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, le dice. Pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Él era el sacrificio. Pero en ese momento no sacrificaron al hijo, sino que mandaron a que dice que le mandaron a un carnero, ¿verdad? Entonces aquí les mandan a un carnero, ¿verdad? Ok, quiero ver si estamos bien porque no queremos, ok, sí, un carnero, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí. Pero entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que viene en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ya en el Nuevo Testamento, estamos hablando de esto que es en Génesis. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, vamos a poner aquí la cita bíblica, vamos a ver. Mira, pues viene aquí. En el Evangelio de Juan, lo voy a poner no sé si se verá bien el verde, vamos a poner aquí. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Sería Juan 1:29. En Juan 1:29. Vamos a leer qué dice en Juan 1:29, fíjate. Vamos a ver aquí. Te lo puse en blanco. ¿Por qué te lo puse en blanco? Pues no sé si me pueden hacer el favor, los que me ayudan ahí con los versículos, de ponerlo en grande. Porque ahorita lo que vamos a ver aquí en este es que cuando vemos el versículo de Génesis 22, 6, 7, ahí dice, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Dice, ¿dónde está? Entonces ahí lo vemos en grande. Por eso la pregunta está ahí, ¿dónde está el cordero del holocausto? Entonces, abajo en Génesis 22, 13 vemos que mandan a un carnero. Pero en Juan, ya en el Evangelio, Nuevo Testamento, estamos hablando en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29 dice, Juan el Bautista, y el siguiente día Juan vio a Jesús, venía hacia él y dijo, mira lo que dijo Juan el Bautista, este es el Cordero, aleluya, que quita el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, dice. He aquí al Cordero de Dios. La pregunta de Isaac en Génesis 22:6. Juan el Bautista la responde en el Nuevo Testamento diciendo, aquel que era un carnero no tenía que haber sido un carnero, porque Isaac pregunta, cuando tú ves en el 22:6-7, pregunta y le dice a Abraham su padre, le dice Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Él no preguntó dónde está el carnero. En la pregunta que te dejé en blanco dice, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, ¿por qué mandaron a un carnero? Porque el cordero, que era la figura que se estaba viendo ahí, que subían al monte con Isaac, Abraham y Isaac, y llevaban al fuego, esa pregunta que hace Isaac aquí en la tierra, después mandan a Juan el Bautista y él es el que dice que he ahí Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mira, hermano, cuánto tiempo tardó la respuesta de la pregunta que hizo Isaac, porque les mandan un carnero y no había tenido que haber sido un carnero, tenía que haber sido un cordero. Entonces, ahora sí, a ponérmelo así en split como teníamos, compartiendo conmigo. Entonces, aquí en Juan 1:29, ¿verdad? Mandan aquí. Mira que esto es una delicia, hermano. Aquí mandan a Cristo. Que Cristo viene a ser el Cordero
de Dios. Entonces, de Dios, ¿verdad? El Padre, vamos a ponerle aquí Dios Padre. Ok, entonces, ¿por qué te estoy llevando? Ahorita vamos a ir viendo. Mira, pues, entonces, aquí en el Antiguo Testamento estamos viendo que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esto estoy llevando despacio. Participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el tiempo del Padre. Ahora estamos viendo los evangelios, que el Padre estaba diciendo que iba a haber un turno de participación para el Hijo. ¿Cuál era ese turno de participación? Que como cordero iba a ser llevado al matadero y él iba a enmudecer. Esa era una de las labores del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él vino a dar la vida por ti y por mí para paga de los pecados. Ahora nosotros tenemos la vida eterna. Bendito sea el Señor, que no se negó a dar su vida y la ofrendó. Voluntariamente dio su vida. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Al Señor no lo mataron, como hay muchos predicadores que hasta lloran y al Señor lo mató y se ponen a llorar, no han entendido la palabra. Al Señor no lo mataron. Él entregó su vida como una ofrenda de amor y por esa ofrenda de amor yo estoy predicando el evangelio y tú lo estás escuchando y lo vamos a pregonar, vamos a dar esas buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son? Que el Señor Jesucristo dejó todo su poder, todo lo que él era Dios, se despojó, se metió en un cuerpo de hombre, vino a la tierra y dio la vida por ti y por mí. Y ahora nosotros gozamos de la salvación. Amén. Entonces vemos que en Génesis 22:13 mandan al carnero, pero la respuesta de Isaac, donde dice, ¿y dónde está el cordero? Se responde ya aquí. Aquí ya empieza la era de Cristo. En Juan 1:29 dice, he ahí al Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos viendo que ahorita es la era del Señor Jesucristo. Ok. Entonces ya sabemos que Él dio la vida por nosotros, empieza a dar un proceso. Tenemos la salvación. No discuto acerca de la salvación ahorita, de que si se pierde o no se pierde, eso lo vamos a poder ver en otro programa si Dios lo permite. El punto principal es, ya tenemos la salvación. ¿Cuál era lo que teníamos que hacer? Confesar con nuestra boca que el Señor es nuestro único y absoluto Salvador y que no hay otro mediador para los hombres que Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Cristo Jesús. Entonces, empezamos a trabajar ahí. Esa es la salvación. Ahora yo te estoy hablando de la preparación para un galardón. Que si no nos preparamos, pues no hay problema, porque los que van a la tribulación y gran tribulación entran salvos, porque la salvación no se discute. Pero tienen que lavar su vestidura para irse después de la tribulación. Yo te estoy hablando ahorita de un lavamiento antes de que venga la tribulación, ¿verdad? Hay un lavamiento antes, pero ya somos salvos. O sea que los salvos vienen y después se dividen en dos grupos de salvos, siguen siendo salvos. Salvos arrebatados y salvos que van a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Tú y yo elegimos qué es lo que queremos hacer. Si ser salvos de escapar, somos salvos, ¿verdad? Entonces, si vamos a entrar en el grupo de los salvos arrebatados o de los salvos que lavan su vestidura en la gran tribulación, nosotros lo decidimos. ¿Cómo lo vamos a decidir? Aquí en la tierra, con la definición que tenemos, con el seguir al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Hermanos, tenemos que muchas veces abandonar cosas para poder seguir al Señor Jesucristo. Si es necesario abandonar algo, si te ponen a decidir entre el mundo y Cristo, abandonemos al mundo y sigamos a Cristo Jesús. Ponete que tu esposo o tu esposa te pone a decir o yo o Cristo, pues que lo siento, hay momentos en que hay que decidir. Tomen pues ustedes la decisión
entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, pero decidan ustedes, dice la palabra. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hay momentos en que el cónyuge viene, le hace a la esposa o el esposo, dice, o yo o Cristo, dice, o yo o la iglesia. Pues tenemos que decidir por Cristo Jesús si queremos ser dignos de escapar antes del arrebatamiento. Si no, pues como yo lo he dicho, no hay problema. Entran salvos en la tribulación y gran tribulación y ahí lavan sus vestiduras, siendo salvos. Lavan sus vestiduras y se van. Así que les quitan la cabeza. Entonces, Antiguo Testamento era el tiempo del Padre. Entonces, como decíamos, Génesis 22:13, Isaac pregunta, ¿y dónde está el cordero? Dice. Pero les mandan a un carnero, ¿verdad? No les mandan a un cordero, les mandan a un carnero. Entonces, la respuesta en Génesis 22:13 de Isaac, que le pregunta a su padre, la responde Juan en 1:29, donde dice, esta pregunta que hace se responde hasta aquí. He ahí, dice Juan, en Juan 1:29, dice Juan el Bautista, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero que estaba pidiendo Isaac aquí es Cristo, pero como no era su tiempo, les mandan al carnero y Cristo aparece aquí ya en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí empieza el tiempo de Cristo, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a seguir con el siguiente texto. Entonces ahorita vamos, ahí ya lo expliqué, vamos despacio, ¿verdad? Entonces seguimos con el siguiente. Mira, Mateo 13, 16, 17, si me lo puedes leer, por favor. Cuando yo pongo los colores así en blanco, es porque esas palabras me están llevando a que podamos estudiar bien la palabra y qué es lo que quiere decir ese texto, ¿verdad? Por favor. Amén. Es Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ok, Mateo, ¿qué sería? 3, 16 y 17. Ok, 3, 16. Ok, entonces en blanco, ¿qué te puse ahí? Jesús. Ok, mira pues, vamos a ponerlo en rojo para que vayamos aquí. Entonces ahí se va a bautizar, ¿verdad? Entonces ahí vemos que está, ¿quién está? Vamos a poner Cristo, ¿verdad? Está Cristo. ¿Quién más está? ¿Cómo desciende? Ok, vamos a ver al Espíritu Santo, vamos a dejarlo así, ¿verdad? ¿Y quién más está? La voz del Padre. La voz del Padre, ok. Ahí está el Padre. Entonces por eso te lo dejé en blanco para que el Padre, espérame, que iba a ver otras cosas que tengo. Entonces, ahí te los dejé yo en blanco para que podamos ver que ahora es el tiempo de Cristo. Pero como aquí lo expliqué, el Padre en Génesis, cuando van para arriba para hacer el sacrificio, el Padre es una sombra o figura de Abraham. El Espíritu Santo está representado en el elemento que es el fuego. Y Isaac es el Hijo. Ahí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el tiempo del Padre. Pero los tres participan, pero el tiempo principal es del Padre. Ahora aquí es el tiempo del Hijo, donde el Hijo este es el tiempo del Hijo, pero participa el Espíritu Santo y participa el Padre, donde el Padre es la voz, el Espíritu Santo desciende como paloma y está Cristo en cuerpo. Entonces es el tiempo de Cristo, pero participan los tres. Y así cuando vemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, participan los tres. Solo que en el Antiguo Testamento está un poquito más oculto y ahí es donde actúa el Espíritu Santo en la revelación y la interpretación de la palabra, donde nosotros hemos hablado
de que no se puede dar un texto sin contexto y que la Biblia se explica a sí misma y no se contradice y que la suma de su palabra nos conduce a la verdad. Entonces, bajo esos cimientos, ¿verdad? No puede haber una confusión. Entonces, eso sería Mateo 3:16 al 17. Vemos la participación de los tres, pero es el tiempo de Cristo. Entonces, sigamos al siguiente, por favor. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿No vieron ahí? Juan 14:24. Ajá, hazme favor. El que no me ama no obedece mis palabras. Ajá. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Qué texto vimos ahí? Juan 14:24. Mira, pues, Padre Santo, es que Juan 14:24. 14. ¿Qué dice Juan ahí? ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Qué está diciendo Cristo? Él no ha hablado por su cuenta, sino del Padre. ¿Y quién lo envió? El Padre. Entonces, el Padre que estaba en este tiempo lo envió a él. Ok, aquí vemos que el Padre, vamos a ponerlo en rojo. Léeme el otro texto que está ahí abajo, por favor. Amén. Sería Juan capítulo 14, versículo 16 al 19. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ajá. Para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Qué texto es ese? Solo donde dice que Él rogará para que envíe el Padre, ¿verdad? ¿Cuál es? 14, ¿Qué sería? Juan 14. Ok. En Juan 14:16 habla de que el Hijo va a rogar al Padre para que el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Entonces, el Padre aquí envía también al Espíritu Santo. Entonces estamos viendo, esto es bien interesante, hermano, porque eso es lo rico y lo sabroso de escudriñar las palabras, que vemos que ellos no se envían solos, siendo Dios mismo, sino como que hay un orden de jerarquía. Hay un orden, ¿cómo podríamos decir? Como rangos, hay rangos, donde vemos que el Padre es el que inicia en el Antiguo Testamento, pero el Padre envía a Cristo. Dice que Él no se envió solo. Lo vemos en Juan 14:24, el Padre me envió, dice. Ahora Cristo estando en su turno, Él puede decir, yo voy a traer al Espíritu Santo porque es mi turno. No, y Él dice, yo voy a rogar al Padre, aunque es su turno. Por eso la importancia de la jerarquía cuando las personas no respetan las autoridades espirituales, tienen el mal de Luzbel, y eso lo vamos a hablar en otro programa, pero Cristo, sometiéndose al orden, dice, voy a rogar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo. O sea que ellos no pueden venir si no es el permiso del Espíritu Santo, del Padre. El Padre les da el derecho de ser enviados. Como el apóstol en este tiempo, el apóstol envía a los otros ministerios. Pero vamos, no queremos hablar de eso ahorita. Seguime en el otro. ¿Cuál sería ese? Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Ok, Juan 16. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, Solo permíteme, Juan 16, ¿qué? 7 y 8. 7 y 8. Va, es que aquí ya estamos entrando al tiempo que quiero entrar. Dale, ¿qué dice? Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va.
ahí sería como, ahí es donde hablamos de que como que se contradice la Biblia, porque dice que tiene que irse Cristo para que venga el otro. Cuando venga el otro, ese es el tiempo del Espíritu Santo. Dice, pero cuando yo me vaya, yo les voy a, dice, va, que Cristo les va a enviar. Pero aquí dice que el Padre, entonces ahorita ustedes en el programa podrían decir, bueno, entonces ¿quién envía? ¿El Padre o Cristo? Entonces ahí está saltándose la autoridad. Pero cuando esto es que es hermoso, porque cuando Cristo suba, Él viene y se vuelve a hacer uno con el Padre. Y ahí es ahí donde empieza la explicación. Porque Cristo dice, nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre. Pero cuando Cristo regresa, todo lo que se había despojado se lo vuelven a dar. Entonces Él vuelve a ser Dios. Se mete en el Padre. Y ahora recuerda el día y la hora. Entonces por eso dice, tengo que subir primero para enviarlo. ¿Por qué? Porque se va a meter en el Padre otra vez. Vuelve a ser Dios. Ya no sigue siendo hombre. Entonces muchos cristianos siguen creyendo en aquel Cristo que estuvo en la tierra. Algunos dicen, el niño Jesús, dicen para el 24, vamos a vestir al niño Jesús. Y ya no quedó en niño. Si Juan, como lo ve en Apocalipsis, ojos llama de fuego, en su boca sale una espada afilada, su rostro brilla más que el sol. ¿Ese no es el Cristo que vimos? O que obviamente, porque yo no lo he visto. Pero ese no es el Cristo que pintan. ¿Verdad? Es diferente porque son diferentes dimensiones. Ese es el problema cuando nos quedamos estancados en aquel evangelio de aquellos venaditos que ponían con patas de alambre y los nacimientos. Ya no, hermanos, estamos en una tecnología súper avanzada en el cual en una tablet podemos tener hasta 100 Biblias, diccionarios, comparaciones y escudriñar la palabra. Si la ciencia se ha aumentado para la maldad, ¿por qué no se va a aumentar para escudriñar la palabra y avanzar en Cristo Jesús? ¿Por qué solo la maldad va a aumentar? Si somos hijos de luz, ¿verdad? Lo que pasa es que ha entrado una pereza espiritual y un engaño en la iglesia, donde ha entrado ese espíritu de error, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Entonces, aquí viene algo que dice que nos conviene, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a entrar ya. Dice que, conviene, ve pequeña, por favor. Conviene, ¿verdad? ¿Qué conviene? Que venga. ¿Quién? ¿Va a mandar a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Conviene que venga, ¿verdad? Conviene, vamos a para abreviar, que conviene que el Espíritu Santo venga. Ok. Entonces, a nosotros ¿cuál sería el siguiente verso, por favor? Que me está corriendo el tiempo. ¿Qué dice Juan 16:14? Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Volvémelo a leer, ¿qué es lo que dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Pero hay otra versión que dice, Él nos conduce, dice, va. Espérame. Conduce a toda verdad, dice ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, mira, pues. En la era del Padre se estaba explicando lo que Cristo iba a venir a hacer. Ahora Cristo viene. Esto estamos viendo puro evangelios. ¿Qué es Cristo hablando? Entonces, Él ya está a punto de derramarse, ¿verdad? De darse como sacrificio, como la ofrenda. Pero viene y dice, yo me tengo que ir. Porque ya hice la misión, ya entregué mi vida, ya voy a dar la ofrenda. Pero no los voy a dejar huérfanos.
tengo que irme porque les conviene que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad. Entonces vemos que hay relevos donde el Padre está diciendo que va a venir ese Cordero, viene el Cordero y ahora el próximo relevo es el Espíritu Santo. Aquí es donde ya empezamos a tener un poquito de problema. Ustedes saben de la doctrina de los solo Jesús y de los que solo son Jehová y empiezan a salir varias cosas, empiezan a excluirlos. Y nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso yo enseño que ahí están los tres en la Biblia. Ok, ahora el problema es que la iglesia emergente, la iglesia moderna, lo que estamos viviendo en estos tiempos, y eso nos vamos a conducir en este programa, que se han olvidado del Espíritu Santo o lo conocen muy poco. Yo no te estoy diciendo que yo soy el que lo conoce a plenitud, no, pero vamos a escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que nos va a enseñar la Biblia del Espíritu Santo? La iglesia ahora carece de dones, carece de los frutos. Muchos no conocen los frutos, cuántos son, no conocen los dones, cuántos son, cuáles son sus cualidades. Supongamos el espíritu, el don de ciencia y el don de sabiduría son diferentes y no saben distinguirlos, no saben cómo se trabajan, creen que todo es profecía. Y Pablo dice que tienen que haber 3 a lo mucho, ¿verdad? Entonces, pero ¿y si hay don de ciencia? ¿Y si hay don de sabiduría? ¿Y si hay profecía? Solo hubo uno de cada uno. Entonces puede haber otra profecía. Pero como hemos encerrado el Espíritu Santo por falta de conocimiento, el pueblo perece. Y estamos en tiempo final en que Cristo ya viene. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el Espíritu Santo. Dice que Él nos conduce a toda verdad. Entonces algunos pueden decir, pero ustedes solo están hablando de pura teoría, pero por algo tenés que empezar. Como aquellos que dicen, es que yo no me voy a bautizar en agua porque tengo que cambiar. El bautismo en agua fue hecho para cambiarte. Tú no vas a poder cambiar si no te bautizas en agua. Entonces el paso es meternos en el bautismo en agua para cambiar. Nunca vamos a estar listos si el bautismo en agua nos alista para los siguientes pasos. ¿Cómo nos vamos a alistar para algo? Pues si no hacemos los pasos. Y así es el Espíritu Santo. Si nosotros no lo conocemos, si no sabemos cuál es ahorita estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Entonces la mayor relación tiene que ser con los 3, pero ahorita tendríamos que conocer más al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él va a hacer en nosotros? ¿Cuál es el trabajo? Porque cuando vemos que Isaac va a conseguir, le van a conseguir novia, que es Eliezer el que va a buscarle novia. Eliezer le da joyas a la novia. Y Eliezer le habla acerca de su amo. Mi amo es así, le empieza a explicar. La mujer se enamora solo de oír cómo es Isaac. Ni siquiera lo ha visto. Y ya estaba enamorada. Así somos nosotros, no hemos visto a Cristo. Y por lo que nos dice el Espíritu Santo, nosotros nos enamoramos. Y entonces los adornos, esas joyas que vienen a dar, son los dones y los frutos. Y vemos a esa mujer que es tremenda porque viene y le dice, yo te voy a dar de beber a ti y a tus camellos. O sea, la iglesia también tiene una participación de trabajo. Y ella viene y le dice, y te voy a dar donde puedas descansar para ti y para todos tus camellos. Esto es bien tremendo cuando lo vayamos abordando. ¿Cuál es la función de la iglesia? Que tiene trabajo la iglesia. Por lo menos uno de los trabajos de la iglesia es evangelizar. Eso no es solo trabajo del ministro, es trabajo de la iglesia. Entonces hay un trabajo de la iglesia y hay un trabajo de los siervos. Y en ese trabajo está, pero el principal trabajador, por decirlo así, es el Espíritu Santo y lo conocemos muy poco. Si nosotros lo conociéramos bien, hermano, de verdaderamente, en el COVID nos hubiéramos sanado un montón y hubiéramos puesto las manos y se hubieran sanado muchos. Pero no pasó. Entonces eso nos vino a despertar, que el Espíritu Santo no está fluyendo como debería fluir en nuestras congregaciones y por lo menos en la mía, en nuestro ser. Tiene que ser, porque ahí vamos a verlo más adelante, dice que van a recibir poder, dice. Dunamis es la palabra, poder.
Entonces tenemos que ver ese poder. Entonces lo vamos a dejar ahí. Tenía más versos, pero no hemos entrado a la era del Espíritu Santo. Entonces aquí Cristo solo está anunciando que Él tiene que irse porque va a venir otro. Cuando venga ese otro, en el otro programa vamos a estar viendo qué pasa cuando viene ese otro. Entonces ya te expliqué que fue la era del Padre en el Antiguo Testamento, pero están relacionados los tres. Solo te puse 2 versículos, como que fue el de Éxodo, que no lo pusimos, pero pusimos Génesis porque ahí está más claro, está más clara la explicación en Génesis 22, y después vemos cómo se da ese, ¿cómo se dice? Como ese cambio de estafeta, como ese relevo, donde ahora es el turno en los evangelios de Cristo, ¿verdad? Donde Cristo empieza a hacer lo que tenía que hacerse aquí. Él es la manifestación de todo el plan del Antiguo Testamento. Cuando vemos el plan del Antiguo Testamento, en todos los libros está escondido Cristo. Entonces ahí vemos que ahí está el plan de salvación en todos los libros. Aquí en el Nuevo Testamento, en los evangelios, es la manifestación de lo que se hablaba en el Antiguo. En el Antiguo está la planeación de salvación. Y aquí está la manifestación. Y después viene y hasta en Hechos sale la iglesia. La iglesia no estaba aquí representada, ¿verdad? Aunque, bueno, aquí en el Antiguo Testamento, cuando cada vez que se habla de Sión, se habla de la iglesia, pero ahí tendríamos que hablarlo y estudiarlo. Pero la iglesia no estaba trabajando aquí. No estaba trabajando en los evangelios. La iglesia empezó a trabajar desde Hechos. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Hermano, yo te invito a que sigamos escudriñando la palabra. El próximo jueves vamos a seguir hablando con ahorita el tema de la serie sería el Espíritu Santo, y vamos a estar escudriñando un poco más acerca del Espíritu Santo. Si tienes dudas y preguntas, las puedes mandar. Si no tienes un lugar donde congregarte y deseas congregarte, estás a los alrededores de Clemons y Winston-Salem, puedes mandarnos vía inbox y ahí te mandamos la información de los cultos y dónde estamos ubicados. Hermanos, que Dios me los bendiga. Si tienen dudas, por favor, pregunten y sigamos escudriñando la palabra siempre con nuestra Biblia, una libreta de notas al texto, viéndole el contexto, ¿verdad? La palabra no se contradice, sino que se explica a sí misma, y la suma de su palabra es verdad. Esto es Rema, tiempo de entendimiento. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.